bien, somos el grupo número 3 y el día de hoy vamos a hablar sobre Roland Barthes. Sus datos bibliográficos: que fue semiólogo y ensayista francés, hijo de Louis Barthes y Henriette Bingo. Nació el 12 de noviembre de 1915 en Cherbourg. El aburrimiento, la pobreza y la música son algunas marcas de su niñez, que más tarde plasmó en sus textos. En 1924 se trasladó a París y allí finalizó sus estudios superiores. En 1947 sufrió varios ataques de tuberculosis y fue durante sus periodos de convalecencia donde logró leer una gran cantidad de libros que le permitieron publicar sus primeros artículos sobre lingüística en revistas francesas durante los años de 1940 y 1941. Pero hacia fines de este último año sufrió nuevamente una recaída, lo que le impidió alcanzar el diploma de estudios superiores. En el año de 1942 transcurrió su primera estadía en el Sanatorio de Estudiantes de Saint-Hilaire-du Tibet, en Aisne, departamento del sureste de Francia. También en 1943, Roland presentó el último certificado de licencia en gramática y fisiología. Entre los años de 1945 y 1946 continúa su curación, pero esta vez en Aisne, en la clínica Alexandre dependiente del Sanatorio Universitario de Suiza. En 1947 publicó algunos ensayos a pedido de Maurice Nadeau en una revista llamada Comte. En 1949 fue designado a Egipto como profesor de la Universidad de Alejandría. Un año después, en 1950, regresó a París y ocupó un puesto dentro de la Dirección General de Asuntos Culturales y Exteriores. En 1953, la revista Teatre Populaire fue convocado para colaborar en ella y aceptó ser consejero de su publicación. Durante el año de 1957 se dedica a su tesis sobre la moda. En 1968 cobró notoriedad como crítico literario por un artículo publicado por primera vez en el 68, La muerte del autor. En octubre del 77 atravesó por un momento terrible en su vida, casi insuperable, la muerte de su madre. Ese mismo año fue asignado profesor titular en el Collège de France, donde trabajó hasta el final de sus días. Fue en el 26 de febrero de 1980 donde él murió a causa de un accidente de tránsito que sufrió el día anterior. Fue internado en el hospital con graves problemas pulmonares y un agudo estado de depresión en el que había caído tras la muerte de su madre. Vamos a tocar un poco más el tema con respecto a la teoría semiológica de Roland Barthes. En ocasiones se preguntó cómo empezar, ¿no? El comienzo es la forma en la que se instaura un sentido, ¿no? ¿Alguna vez inspiró e instigó a la indagación de clasificar los comienzos de todos los relatos? ¿Alguna vez también escribió: si fuera escritor y muerto, cómo me gustaría que mi vida se redujese? Gracias a un biógrafo amistoso y sin perjuicio, a unos detalles, a unos gustos, a unas intenciones, podríamos decir biografemos. En este caso, recordar al lector que la producción barthesiana se encuentra profundamente ligada a su biografía, de tal suerte que tanto sus biógrafos como los especialistas que han estudiado no han podido sustraerse de ligar en mayor o menor proporción el legado teórico con esas partículas de vida, los biografemos. Le Monde dividió su producción en tres momentos bien diferenciados: el deslumbramiento por el lenguaje, el de la ciencia de la cientificidad y el de texto. Existe, sin embargo, una constante, la idea fundante y obstinada, el presupuesto de base en los tres momentos de indagación. La semiología se ha enajenado, pero sigo pensando que con un comienzo que toda vida ideológica, toda crítica ideológica no puede ser más que una semiología. Continuando dentro del primer momento, el deslumbramiento del lenguaje y la desnaturalización del significante. La cultura como historia. En la práctica se presentan signos como si fuesen naturales, y no lo son. No tienes nada de natural comer de una determinada manera, ponerse el tal vestido o realizar determinadas actividades sociales, y no otras. Se trata de convenciones, de fenómenos históricos, de usos de época. Sin embargo, en el discurso aparecen naturalizados, como si provinieran de una cultura universal. El grado cero de la escritura es el ensayo aplicado al lenguaje del texto literario. Señala que, al contrario, este lenguaje de lo que supone la crítica literaria debe ser considerado opaco y no natural. La idea burguesa intentó naturalizar la bondad literaria al dictaminar o certificar
que la mejor obra es aquella que habla con naturalidad y por tanto no presenta lo mágico. El punto 2 habla de lo no natural en una forma de habla, un mito. Los textos de mitologías fueron escritos en su época. Barthes analiza ahí los acontecimientos actuales, hechos ocurridos entre 1952 y 1956. Un artículo de prensa, un filme, un espectáculo, una exposición. Las fotos de los seminarios, los juguetes de los niños franceses, los avisos publicitarios, entre otros. El corpus de análisis, explica Barthes, está motivado en un sentimiento de impaciencia que le provoca de forma natural con la prensa, el arte, el sentido común. Encubren permanentemente una realidad que por no ser la que vivimos deja de ser absoluta. La noción de mito es utilizada aquí como un medio para desenmascarar la falsa evidencia, en la que se sostiene la noción de lo natural. Pero, ¿qué es el mito? El mito es una habla, responde Barthes. Esto indica que el mito no es un objeto ni un concepto de una idea, sino cómo se habla. No es otra cosa que el método de significación humana. Las formas retóricas del mito. En este punto hace referencia a la distinción entre el significado, significante y signo. Estas serían cruciales en el estudio del mito como esquema semiológico. Dentro del mito se usan dos lenguajes. La lengua, el metalenguaje, asimismo. El mito tiene una doble función, ya que designa y notifica, es decir, cumple con la comprensión e información al ejecutar. Bien, en el segundo momento, el de la ciencia o de la cientificidad, vamos a hablar un poco más sobre el aporte de los elementos. Barthes tuvo influencia de varios autores. Desglosando cada uno de ellos, vemos que divide conceptos en lingüísticos y semiológicos. Desde el enfoque de Saussure, refiriéndose al enfoque lingüístico, presenta este sistema como una relación entre la lengua y el habla. Luego, presentando el autor semiológico, Barthes expone que los sintagmas deberían estar dotados de sentido, es decir, que un determinado elemento deberá tener un significado. Amplificando esto, podemos decir una señal de tránsito, para la mayoría de personas que tendrá un significado que va acorde a la señal, y parten de ahí para realizar una acción. En cambio, para el analista semiológico denota que la lengua es un código y los mensajes cumplen diferentes funciones comunicativas, según refieren. Función referenciar, función emotiva, función conativa. Concentren el mensaje en poética, remitan el lenguaje y hablen sobre él, y metalingüística, y orienten el contacto entre los interlocutores de función enfática. Dentro de este concepto, tenemos que semiológicamente, dentro de lo que explica Barthes según Louis Helsmith, distingue funciones del lenguaje dependiendo de la manera en que se exprese. Así presentamos lo siguiente: sustancia de la expresión, forma de la expresión, sustancia del contenido y forma del contenido. Así que vemos, independientemente del autor se haya estudiado o por lo que se haya visto, como los nombres, como los percibas, todos tienen un sistema en común, que es el estudio del lenguaje, sus significados y significados. En el tercer momento, el texto como práctica significante, como estructuración, como volumen de Weil. En esta etapa, en comparación a las anteriores, comienza la del texto, sin dejar a un lado la primera y segunda etapa. Las oraciones van por niveles, el de los sonidos, el gramatical y el contextual, lo que complementa lo que quiere decir que ninguno puede producir sentido por sí solo. Los sentidos integran la palabra y la palabra la acción. La intertextualidad. No hay autores que influyan en otros, sino hay escrituras que atraviesen otras escrituras. Todos los textos tienen traducciones de otros textos. Aunque no sean citados, pueden ser que el mismo autor se conozca. Pero la noción de la intersubjetividad entre el lector y el texto es sustituida ahora por la intertextualidad, considerando múltiples autores. El texto y el lector. De Diego reconstruye a través de una síntesis interpretativa de la obra de Barthes los axiomas que enfrentan contra las ideas tradicionales de lectura y lectura. No es cierto que leer correctamente un texto sea respetar el sentido que leyó el autor. Leer correctamente sea respetar el sentido del texto. Para leer correctamente hay que concentrarse en el texto, no distraerse. Para leer correctamente es respetar palabra por palabra el origen del texto. Leer sea una práctica fundamental para incrementar los valores elementales. Y por último tenemos el placer del texto. Se habla de los fundadores del lenguaje, lo que facilita y hace posible estudiar la producción de la productividad del sentido. Dicha producción inicia con S y Z y toma fuerza con el placer del texto. En 1977, en fragmentos de un discurso amoroso, donde comienza la escritura de un ensayo ficción literario.
el placer del texto deja cierto sentido al lado una teoría para considerar las relaciones que hay entre el goce, placer y deseo, y una ambigua relación entre el texto y el cuerpo. El sentido incluso no puede describirse frente al sentido obvio, porque no se está copiando nada, no refiere a nada, no representa nada, lo que significa que el sentido obtuso está fuera del lenguaje articulado. Este sentido es indiferente a lo real con la naturaleza, a la instancia realista. Este sentido va con la práctica mayoritaria, va en contra de la práctica mayoritaria, la de significación, y todavía no pertenece al autor interpretación. Y bien, para ir finalizando, hablaremos un poco sobre los aspectos fuertes del texto. A miles de lectores, el placer comienza cuando Barthes inaugura una estrategia de sensibilización hacia los signos que nos rodean y sobre los cuales, pareciera, no sabíamos. Para ello nos mostró que el sentido social latente, en la vida cotidiana, las calles de un barrio, la gente, los vestidos, las fábricas de noticias, hasta las costumbres, que, por cotidianas y repetidas, nos someten a un vacío de sentidos, como Barthes mostró en las prácticas de lectura. La voz del enamorado y el cuerpo y otros cuerpos significativamente es discursivo, y por ello simbólico. Para embosar este fin de siglo los aspectos significativos del legado de Roland Barthes, es útil recuperar dos visiones, o quizás dos versiones del fenómeno: la del escritor, al que acudieron miles de lectores más allá de la complejidad de su discurso expositivo, seducidos aún hoy por el placer que emana de sus textos, y la de los investigadores que buscaron el edificio del discurso teórico, los hallazgos del semiólogo de los fragmentos, el que supo encastrar de manera original los ladrillos de las teorías que atravesaron este siglo. Era un místico, declaraba extremadamente Oliver Burkell. Por otro lado, los teóricos, la obra de Barthes ha sido leída de múltiples formas, de modo que conviene a sus propósitos, pero también porque la de Barthes es una obra abierta y en este sentido casi inherente. Bien, esta ha sido nuestra exposición el día de hoy. Espero que les haya gustado. Eso es todo. Muchas gracias.